primer teleclase de grupo y liderazgo. ¿Cómo vamos a comenzar esta teleclase? A ver, preguntándonos sobre algo muy importante y una palabrita que seguramente escuchaste más de una vez. ¿Qué es el ser? ¿Qué es para vos el ser? El ser justamente busca analizar dos miradas distintas que vamos a tratar de interpretar. Por un lado, la ontología y por otro lado, la metafísica. ¿Vos jugás algún deporte? ¿Formás parte de algún equipo de fútbol, de hockey? Eso te está constituyendo en un ser particular, con una mirada particular que tenés de la vida, de la realidad. Entonces, cuando hablamos de ser, nos invita a una nueva mirada, que es la mirada del observador. Yo observo la realidad de una forma distinta a vos, distinta a tu papá, distinto a tu mamá, distinto a tus amigos, porque mi historia, mis sistemas, mis experiencias me hacen mirar las cosas de una forma distinta. Por eso quiero invitarte a que juntos analicemos la siguiente imagen. Estás viendo en este momento un elefante. Ese elefante, para cada una de estas personas, es algo distinto. Todo depende desde el lugar en que estas personas lo están mirando. Como podrás ver, la persona que está agarrándose de la trompa dice, pero este elefante es como una serpiente. El que se está agarrando de una de las patas dice, pero no, es como el tronco de una palmera. El que se está agarrando de la cola dice, están equivocados todos, es como un ratón. ¿Con esto qué queremos mostrar? ¿Existe una verdad de lo que es el elefante? ¿Alguna de estas miradas es equivocada? ¿Alguna de estas miradas es la única verdad? Y con esto quiero invitarte a que comencemos a hablar también sobre la metafísica y la ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología lo que busca justamente es estudiar el ser. ¿Cuáles son los limitantes que como ser humano tenemos? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos constituidos por una historia que nos hace tener determinada estructura, por sistemas a los que pertenecemos, tu familia, tus grupos de amigos, ¿sí? En donde te hacen ser a vos de una forma particular. ¿Vos sos hoy igual a como eras hace 5 años atrás? ¿Serás dentro de 10 años como sos hoy? ¿O la vida, las experiencias, tus nuevos caminos por andar te harán ser de una forma distinta? La mirada metafísica hace del ser humano una mirada que es fija e inmutable. Otra mirada distinta y de diferencia entre la metafísica y la ontología es que la metafísica tiene un criterio de verdad, que existe una verdad única. En cambio, la ontología del lenguaje dice que no existe una verdad única y que todo depende del tipo de observador que cada uno sea. Ese tipo de observador lo que hace es ver la realidad cada uno de una forma distinta. Para explicarte mejor esto, quiero invitarte a que veamos una imagen y la analicemos juntos. Esta imagen del elefante. Como podrán ver, el elefante es uno. Ahora, para cada una de estas personas, el elefante es distinto en función del lugar en el que ocupa. La persona que está agarrando la trompa del elefante dice, por ejemplo, que el elefante es como una gran serpiente. El que está agarrando la pata dice que es más bien como el tronco de una palmera. El que está agarrando la oreja del elefante dice, pero ¿qué decís? Si en realidad es como si fuera un enorme abanico. Lo que te queremos mostrar con esto es que en realidad el elefante es una de esas partes. El elefante es todas las partes. ¿Alguna de estas personas está diciendo algo que no es cierto? ¿O todas son miradas distintas de una misma realidad? Te invito a que realices la actividad número 1, que va a permitirte integrar y relacionar estos conceptos para un mejor aprendizaje tuyo. Nos vemos a la vuelta. Gracias. En este organizador de información trabajamos con el concepto de ontología, utilizando las relaciones de género,
el lenguaje y la comunicación como elementos para entenderla. Un aspecto común entre el lenguaje y las relaciones de género es que genera mundos diferentes, como lo vimos recién. Si podés encontrar las demás características de cada elemento y entender las relaciones entre ellas, resolviste la actividad correctamente. Bienvenido al segundo bloque de este primer módulo de Grupo y Liderazgo. Para comenzar este nuevo bloque, te quiero presentar la siguiente imagen. Esta imagen da una afirmación. Me gustaría saber qué pensás vos de esta afirmación. La persona dice, mi teoría es que no podría existir nada sin el lenguaje. ¿Cómo ves vos eso? ¿Qué papel cumple el lenguaje en tu vida? ¿Qué puertas te abre? ¿Qué puertas te puede llegar a cerrar si no sabes implementarlo bien? A partir de mediados de siglo, el lenguaje toma un rol particular y muy fuerte, ya que se empieza a percibir la importancia que tiene en la constitución nuestra como ser humano. El lenguaje nos permite coordinar acciones. El lenguaje nos permite convivir con otros, comunicarnos con otros, desarrollar actividades con otros. Este lenguaje habla de los juicios. ¿Qué juicios tenemos sobre los otros? ¿Qué juicios tenemos sobre nosotros mismos? ¿Eso no nos constituye a nosotros como ser humano? Las cosas que nos decimos de nosotros mismos, las cosas que dicen los otros de nosotros mismos, nos hacen ser de una forma particular. Nos hacen mirar la vida y constituirnos de una forma particular. Entonces, nosotros nos vamos desarrollando y constituyendo en el lenguaje. Por eso es lo importante que hace el lenguaje en nuestras vidas. Y retomando con el concepto de ontología del lenguaje, que muestra que el lenguaje es acción. ¿Por qué decimos que el lenguaje es acción? Porque, ¿qué nos permite el lenguaje? El lenguaje genera nuestra propia identidad. La forma en que nosotros nos comunicamos habla de nosotros. El lenguaje genera relaciones. ¿Cómo te vinculabas con tu amigo? ¿Cómo te vinculabas con tu familia? El lenguaje genera posibilidades a través de pedir, de ofrecer. Por lo tanto, vos podés cambiar y transformar tu futuro y el futuro de tu contexto a través del lenguaje. Cuando decimos que el papel del lenguaje ha ido cambiando después de mitad de siglo, decimos que el lenguaje pasó de ser una cuestión contable o fija a una cuestión generativa. Cuando decimos que el lenguaje es contable o fijo, simplemente hablamos de un lenguaje que describe una realidad, ¿sí? Un lenguaje que te habla de cómo ves las cosas. Cuando hablamos de un lenguaje generativo, hablamos de esta capacidad de acción que el lenguaje genera, que con lo que yo digo puedo transformar la realidad, puedo transformarme a mí mismo. Entonces son dos miradas distintas que tenemos sobre el lenguaje. Por un lado, un lenguaje estático o contable, en donde simplemente tiene carácter de descriptivo de una realidad o de una situación o de lo que uno ve, y un lenguaje generativo en donde da la capacidad transformadora que la palabra tiene sobre la situación, para poder modificarme yo, modificar el contexto y modificar mi realidad. Ahora te invito a que pasemos a la actividad número 2, en donde nos enfocaremos en el concepto de ontología del lenguaje y podrás ver diferentes términos que utilizaremos para ella. Te veo a la vuelta. En
este organizador de información trabajamos diferentes conceptos referidos a la ontología del lenguaje. Una de las sentencias que no deberías haber utilizado como definición es: piensa al ser humano como un ser permanente e inmutable, ya que no se ajusta a ninguno de los conceptos propuestos. Ontología del lenguaje, metafísica, postulados básicos de la ontología del lenguaje, dominio del observador, ser. Espero que hayan resuelto de manera correcta esta actividad. Bienvenido al tercer bloque de nuestro primer módulo de Grupo y Liderazgo. Vamos a hablar ahora sobre los postulados de la ontología del lenguaje. Para eso te quiero mostrar el siguiente cuadro en donde vamos a resumirte todo lo que hace los postulados de la ontología del lenguaje. ¿Cuál es el primer postulado? Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Este primer postulado es el más importante de los postulados y hace referencia a los seres humanos. Postula que el lenguaje es, por sobre todo, lo que hace de los seres humanos el tipo particular de ser. Los seres humanos, planteamos, son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje. Es la clave para comprender los fenómenos humanos. Bien, pero no solo somos lenguaje. Existen tres dominios del observador. El lenguaje es uno y, como bien dijimos, es el más importante. Pero también tenemos cuerpo y tenemos emoción, que también nos constituye el observador particular que cada uno de nosotros es. Vayamos al segundo postulado. Interpretamos el lenguaje como generativo. El lenguaje, por lo tanto, no solo nos permite describir la realidad. ¿Por qué? Porque no siempre la realidad está antes del lenguaje. Con nuestro lenguaje hacemos que la realidad ocurra y cambie. Podemos modificarla. Bien, y vamos ahora con nuestro tercer postulado. A partir de las bases de condicionamiento mencionadas, los individuos tienen la capacidad para crearse a sí mismos a través del lenguaje. Nadie es de una forma de ser determinada, dada e inmutable, que no permite infinitas modificaciones. Permanentemente nos vamos modificando y vamos eligiendo ser el tipo de observador que queremos ser. Ahora reflexionemos sobre estos tres postulados, ¿no? Postulado número 1, identificamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Sí? ¿Válido? Vos, ¿te considerás que sos un ser lingüístico? ¿Que usás la palabra, que usás el lenguaje? Bien. Postulado número 2. Postulamos que el lenguaje es generativo, que el lenguaje es acción y genera cosas. Vos, ¿cómo lo ves a eso? A través de tus conversaciones, a través de tu comunicación con el otro y con vos mismo. ¿Generás acción? ¿Haces que las cosas pasen o dejen de pasar? Tercero, consideramos al lenguaje como transformador, que el ser humano se transforma y se constituye a través del lenguaje. ¿Cómo ves eso? A través de las cosas que vos te decís, a través de las cosas que escuchas, ¿considerás que te vas transformando? ¿Tiene esa capacidad el lenguaje de transformarte a vos y a tu contexto? Pensémoslo. Te invito a una nueva actividad en donde trabajaremos estos postulados básicos de la ontología del lenguaje. Gracias. La propuesta de este organizador de información es que pudieran organizar la información en el orden correcto y de manera coherente. Para ello, deberían haber establecido como punto de partida la ontología del lenguaje y luego haber continuado con sus postulados básicos.
Espero que hayan resuelto de manera correcta esta actividad. Bienvenido a nuestro último bloque del primer módulo de Grupo Liderazgo. Bien, ¿qué vamos a hablar acá? De los 3 dominios del observador. ¿Cuáles son esos 3 dominios del observador? El cuerpo, el lenguaje y la emoción. Pero hay una cuestión mayor que engloba estos 3 dominios, que es la biología. La biología es nuestro propio límite. No podemos hacer nada que nuestra biología no nos permita. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, lenguaje y emoción, quiero mostrarte la siguiente imagen. Encontramos un vínculo entre estos 3 dominios. ¿Cuántas veces nosotros solemos decir, a mí no me pasa nada, yo no estoy enojado con vos? No obstante, nuestro lenguaje está diciendo eso, pero nuestra emocionalidad y nuestro cuerpo transmiten cosas diferentes. Entonces está lo que se denomina esta estructura de coherencia que tenemos que aprender a leer en nosotros mismos y a leer en el otro. Su lenguaje es acorde a su postura corporal. Como sabemos, nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo transmite. Su lenguaje está transmitiendo realmente lo que él está sintiendo en este momento. Entonces los invito a que nos hagamos estas preguntas cuando nosotros mismos conversamos con otro y cuando escuchamos, para poder interpretar realmente cuál es ese trasfondo de la conversación que nos están queriendo brindar. ¿Tenemos esa estructura de coherencia en lo que decimos, con lo que sentimos y con nuestra postura corporal? ¿Cómo te imaginas vos? ¿Cómo te reconoces vos? Pensa por un momento, ¿cómo estás sentado en este momento? ¿Cuál es tu emoción en este momento escuchándome a mí? ¿Qué lenguaje en tu conversación privada estás teniendo al respecto? ¿Es coherente? Ojalá aprendamos a reconocer nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro lenguaje y poder leer también una conversación en el otro desde su emoción, desde su corporalidad y desde su lenguaje. Y llegamos al final de este módulo. Gracias por haber compartido conmigo esta experiencia. Los invito a hacer esta última práctica integradora en donde podrán resolver y ver todos los conceptos vistos hasta este momento en el módulo 1. Gracias.